Muy buenas noches, bienvenidos al programa de educación médico continua de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. En esta ocasión, a través de 4 sesiones, abordaremos el trastorno del espectro autista en un taller especialmente diseñado para ustedes. Para poder acreditar la constancia de participación, será necesario que puedan ingresar a las 4 sesiones. El primer día hablaremos de la introducción y generalidades, así como de los antecedentes del autismo, los trastornos del espectro autista, que serán magistralmente expuestos por el doctor Saúl Garza Morales. Señales de alerta y factores de riesgo, donde vamos a enlistar los niveles diagnósticos, definir los factores de riesgo y las señales de alerta, y hablaremos acerca de algunos videos donde vamos a poder identificar estas señales de alerta por parte de la doctora Nancy Carrizosa. El tamizaje es uno de los aspectos importantes en este taller. Aquí vamos a explicar la importancia del tamizaje y la vigilancia del neurodesarrollo en el niño sano y en el niño de riesgo. Determinar tiempos adecuados, determinar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas que se aplican, que también serán expuestos por la doctora Nancy Carrizosa. Utilizaremos videos para exponer cómo estos niños podemos detectar estos datos de alarma del trastorno del espectro autista mediante la administración de una prueba, la MCHAT, y esto será expuesto por la doctora Diana Flores. En el segundo día, que será los días jueves, hablaremos también del trastorno, del diagnóstico del trastorno del espectro autista a través de la evidencia con videos. Aquí vamos a exponer las características y las pruebas diagnósticas, así como su validez. Algunos videos estarán relacionados con la aplicación de las pruebas ADOS y ADR y mencionaremos cómo determinar aquellos niveles para su clasificación. Esto será expuesto por el doctor Guillermo Vargas. El diagnóstico etiológico tal vez será uno de lo importante que queremos dejar en este taller, así como definir el cómo y el cuándo realizarlo. Será expuesto por la doctora Beatriz Romo Pardo. Abordaremos a través de videos y casos clínicos el reforzamiento de la identificación de los principales rasgos del trastorno del espectro autista, así como aquellas pruebas como la ADOS y ADR, y que serán expuestas por la doctora Diana Flores y la doctora Beatriz Romo. En el tercer día será muy importante establecer el abordaje genético, definir qué diagnósticos genéticos están relacionados con el trastorno del espectro autista. Serán expuestos por la doctora Dora Gilda Mayen. Y también hablaremos de las comorbilidades, cómo impactan estas comorbilidades en la condición médica y neuropsiquiátrica. Será expuesto por el doctor Michel Gutiérrez Ceniceros. También estableceremos el abordaje y tratamiento de los desórdenes de integración sensorial, así como su abordaje, su diagnóstico y la terapéutica utilizada. Nos apoyará en esta sesión la licenciada en terapia ocupacional, Karina Chegowasak. Y en el cuarto día hablaremos de la intervención temprana, de la intervención en escolares y de la intervención en adolescentes. Serán abordados por la licenciada Carol Ajax. Y el tratamiento farmacológico. Algunas de las dudas que podemos definir, el cuándo, cómo y por qué establecer un tratamiento farmacológico a través de la doctora Minerva Jacinta Albores Aranda. Consideramos que este taller será de gran importancia para definir y establecer el momento oportuno, el diagnóstico, la etiología, los fundamentos genéticos y las diferentes terapéuticas que podemos utilizar en las personas con trastorno del espectro autista. Espero les guste. Muy buenas noches y empezamos con la primera sesión. Sean todos bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Saúl Garza y les doy la bienvenida a este taller de abordaje, diagnóstico y de tratamiento del espectro autista. Les agradezco mucho al doctor Oscar Benavides y a la doctora Beatriz Romo la invitación a hacer una pequeña introducción sobre el tema, y es un tema verdaderamente fascinante en donde a lo largo de los 30 años que llevo de práctica clínica, hemos visto cambios muy importantes desde su conceptualización, desde su definición, desde los avances de los diferentes manuales de diagnóstico, hasta en la actualidad el abordaje de las posibles causas de este problema. Quiero empezar poniendo algunas transparencias y me gustaría empezar diciéndoles algunas generalidades. La mayoría de nosotros conocemos estas imágenes. Arriba tenemos al doctor Kanner, que fue quien describió en el año 43 los primeros pacientes que clasificó como autismo infantil temprano. Y en la parte de abajo tenemos al doctor Asperger, que fue quien el mismo año describió este mismo condición, pero en un grupo de pacientes que tenían una forma más leve del padecimiento. Esta primera forma de conceptualizarlo entre formas, digamos, graves y formas leves, en la actualidad vuelve a empezar a tomar importancia. A lo largo de todos estos años se han intentado integrar estos dos grupos y recientemente, como lo vamos a ver ahora en unos minutos, podemos empezar a ver que nuevamente hay formas leves y graves dependiendo fundamentalmente de factores comunicativos, intelectuales y genéticos. La característica fundamental de estos grupos era básicamente las alteraciones en la interacción social, la alteración comunicativa y además una serie de patrones de conducta que son restringidos, repetitivos y estereotípicos o estereotipados. Empecemos por un proceso básicamente de definición, y hoy entendemos el espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo. Y como un trastorno del neurodesarrollo, sin duda, nos toca a los pediatras y neuropediatras atender directamente a estos pacientes. Pero no es una enfermedad única, no es una entidad única, sino es un grupo de enfermedades de origen biológico que hoy entendemos, al menos una parte importante, están dentro de lo que llamamos alteraciones génicas. El inicio habitual de la enfermedad es en la infancia y se asocia muchas de las veces un déficit cualitativo y persistente del área de comunicación. Además, hay una alteración de la interacción social recíproca y, como lo describieron desde su origen, muchos de ellos tienen conductas ritualistas, conductas repetitivas y patrones de conducta estereotipados. Yo quisiera ver esto en este sentido. Me gustaría que analizaran esta gráfica que me gusta mucho presentar, donde tenemos el trastorno del espectro autista en el lado derecho y le puse una flecha para entender que mientras más hacia la derecha el espectro autista era más grave. Y del lado izquierdo de su pantalla van a ver el lindero donde se demarca la diferencia con lo que llamamos una conducta típica o una conducta habitual o normal. Y vean cómo lo primero que vemos en el área normal son los chicos que tienen TDAH. Esto es interesante porque para muchas personas hay una especie de comunicación. Podría ser algo similar o un grupo especial. Este grupo de niños que están en el espectro autista, pero muy cerca
de los normales y que les llamamos de alta funcionalidad, que característicamente tienen un CI alto y tienen un desempeño comunicativo de buena calidad. Estos grupos tienen estas dos características y algunos de ellos son estos casos que hoy se describen en la literatura, que son los que a lo largo de los años, cuando llegan a los 9 años de edad, muchos de ellos incluso salen del espectro autista y son catalogados como chicos que ahora padecen de trastorno por déficit de atención. Para algunos investigadores, este fenómeno de autismo de alta funcionalidad que se va comportando a lo largo de los años como un trastorno de atención podría ser un constructo único o un grupo especial de pacientes. Y como muestra les presento a este chico. Quisiera que escuchen la forma de expresión comunicativa como un ejemplo de lo que es un chico dentro del espectro, pero con alta funcionalidad. Diego, dime una cosa. ¿Quién vive en el agua? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién, ¿Quién quién vive en el agua, Diego? vive en el agua? ¿Quiénes viven en el agua? En el agua. Ajá. ¿Quiénes viven ahí? Hipopótamos. Hipopótamos. Oye, Diego, ¿y de qué color es el pasto? El paso color gris. El pasto de color green, exactamente. Oye, ¿y a ti te gusta la leche? Sí. ¿Quién toma leche, Diego? Leche fría caliente. ¿Quién toma leche? Yo. Tú tomas leche. Perfecto. Muy bien. Podemos ver cómo este chico tiene un buen nivel de comunicación, sin embargo, muestra algunos defectos como son ecolalia, como son dificultades para hacer comprensión de las indicaciones e instrucciones que se le dan. Y estos chicos son típicamente los que a lo largo del tiempo van a tener una evolución más favorable. Ahora, no por ser más favorable significa que van a ser completamente integrados socialmente, como lo vamos a ver en algunas transparencias adelante. Pero me gustaría mostrarles un ejemplo del lado contrario de la moneda. Vamos a mostrar ahora un caso en el cual claramente desde que los chicos tienen entre 2 y 4 años de edad, nos damos cuenta que a pesar de las intervenciones, a pesar de los tratamientos, vamos a tener dificultades importantes en la comunicación y en la interacción social. Y muchos de ellos van a tener muchos problemas desde el punto de vista intelectual. Veamos este caso de lo que llamamos de baja funcionalidad. Muy bien. En este caso, claramente pueden ver, primero, que no hay emisión de lenguaje, que no hay un contacto con los demás, no hay interacción recíproca. Estos chicos típicamente tienen pocas capacidades de razonamiento. Y yo agregaría que algunos de estos chicos típicamente tienen alteraciones genéticas que condicionan un futuro menos halagüeño en estos casos. Bueno, en general la frecuencia se acepta en la actualidad entre uno de cada 70 recién nacidos vivos y la mayoría de ellos van a ser varones. El 90% de los casos se puede identificar claramente el diagnóstico a los 24 meses de vida
Y hoy la tendencia internacional es a que hagamos los diagnósticos tempranos. En muchas ocasiones nosotros en poblaciones de riesgo, como son los chicos prematuros, podemos identificar los síntomas a partir de los 18 meses. Si bien no podemos hacer un diagnóstico, podemos implementar algunas intervenciones muy tempranas que pudieran mejorar y atenuar los síntomas para mejorar el futuro. El 70% de los casos en global van a tener inteligencias por abajo de lo normal y cumplen el criterio de retraso mental. Alrededor del 30% va a tener fenómenos convulsivos, pero hasta el 65% puede tener alteraciones en los electroencefalogramas de diferentes formas. Hoy aceptamos que al menos un tercio de los casos con la tecnología actual de técnicas genéticas podemos encontrar alteraciones que puedan explicar los síntomas. Y hay que entender que no los pacientes tienen todos los síntomas en todo momento, pues algunas de las conductas más conocidas, como las conductas repetitivas y estereotipadas, aparecen hasta después de los 2 años. Los signos tempranos que debemos de buscar incluyen la falta de contacto visual, la falta de progresión del lenguaje. Hay al menos un tercio de los casos que hacen un primer desempeño comunicativo más o menos normal, apareciendo las primeras voces, aprendiendo a decir mamá, aprendiendo a decir papá. Y este tercio de los pacientes hacen un fenómeno llamado regresión autista, que general y característicamente aparece entre los 12 y los 18 meses de vida. Los chicos pierden las pocas palabras que habían dicho, dejan de responder a su nombre, y este fenómeno es muy notorio para las mamás que tienen alguna experiencia con el desarrollo de otros niños. Después del año y entre los 12 y los 36 meses hay un retardo en el desarrollo interactivo social, el fenómeno comunicativo no progresa y empiezan a aparecer entonces algunas conductas restrictivas, juego monótono y algunas alteraciones con reacciones sensoriales, sobre todo táctiles y auditivas. El origen del problema del espectro autista ha sido abordado por muchas maneras, pero este es un artículo que me gusta mucho presentar, es del año pasado, y ustedes pueden ver aquí en este esquema de cómo se va formando el bebé, cómo hay diferentes factores que se han visto involucrados. Por ejemplo, niveles de zinc sobre el desarrollo del tubo neural, la nutrición materna que afecta el crecimiento fetal, la edad de los padres asociada a la exposición a esteroides, sobre el desarrollo cortical y algunos contaminantes orgánicos que pueden afectar la dendrificación. Y por otro lado, otra vez, niveles de algunos metales y algunos contaminantes del medio ambiente que pueden afectar esto. Y claro, en cualquier momento, la expresión génica que puede hoy ser cada vez más vasta y más amplia, que puede explicar el origen de este problema. Entonces, no hay una causa única y pareciera que es la sumatoria de una serie de factores entre ambientales y genéticos que pudieran estar involucrados en la causa de este fenómeno. Un tema importante es que los neurólogos viejos, los que tenemos más de 25 años o 30 años de práctica clínica, hemos visto crecer a nuestros niños y hemos pasado de ser una condición netamente del neurodesarrollo a pasar a una condición de los mayores de 18 o 20 años que claramente se vuelve una condición psiquiátrica. La mayoría de los pacientes que se vuelven adultos pasan a atención psiquiátrica
Muchos de ellos van a desarrollar trastornos de ansiedad, problemas depresivos, obsesivo-compulsivos, bipolaridad, trastornos de tipo psicótico, esquizoide y muchas otras situaciones más. Y esto es muy conocido para los neurólogos que tenemos algunos años en la práctica. El futuro de estos personajes, desafortunadamente, no es tan bueno como quisiéramos, y esta es una de las áreas donde tenemos que trabajar más para mejorar las condiciones de calidad de vida y de integración social de los pacientes con espectro autista. Evidentemente, los chicos que tienen nivel intelectual bajo y que tienen una alteración comunicativa importante son los dos factores que con más peso influyen en tener una mala integración social y una forma de vida independiente. De manera muy particular, se ha estudiado los niveles intelectuales con calificaciones de Wechsler por abajo de 70 y ellos son los que tienen menos posibilidades de integración social. En mi opinión personal, los resultados genéticos pueden influir fuertemente en el futuro de los chicos. No es lo mismo pensar que un niño tiene retraso del desarrollo a que tiene síndrome de Down. El encontrar una alteración genética específica del problema del espectro autista frecuentemente define el futuro de los pacientes. Y sin duda, las conductas autoagresivas son otro marcador que puede alterar el futuro de los chicos. A pesar de que tuviéramos pacientes de alta funcionalidad con buenas condiciones de comunicación, este grupo, aún en esas condiciones, enfrentan muchos problemas de integración laboral y social. Pareciera que ellos son más discapacitados o cuando menos tienen menos posibilidades de integración social, están en desventaja si los comparamos con personas que tienen otro tipo de discapacidades. De tal manera que, como una pequeña introducción, yo les quisiera decir que estamos frente a un problema muy complejo, donde la primera parte de la infancia sin duda recae la atención dentro del gremio de los pediatras y neuropediatras como directores de orquesta de un conjunto de profesionales, terapeutas, pedagogos, lingüistas, conductualistas y muchas otras áreas más que vamos a favorecer el desarrollo de estos chicos que calificamos dentro del espectro autista. El secreto de tener éxito con estos chicos sería hacer una detección temprana y una intervención profesional. Sin duda son dos factores que podemos modificar nosotros, aunque nivel intelectual, nivel de comunicación, ojo ahí, el nivel de comunicación, nosotros también lo podemos manipular, ¿sí? Y el resultado de los estudios genéticos, sin duda, son los determinantes para influir en el resultado final sobre la integración social de este grupo de chicos. Sin duda, son un grupo de muchachos vulnerables que a pesar de tener buenos desempeños, a pesar de tener desarrollos comunicativos intelectuales buenos, sufren de mucha discriminación. En cuanto a los chicos de alta funcionalidad, sin duda puedo decir que muchos de ellos regresan a mi consultorio por tres factores: ideas obsesivas, ideas ansiosas y por otro lado, fenómenos depresivos. Y ese grupo de muchachos muchas veces requieren una atención particular dentro de lo que llamamos espectro autista. Entonces, hoy volvemos a aquel concepto de los años 40, en donde hay chicos con espectro autista, pero que tienen alta funcionalidad, y chicos con espectro autista que van a tener las mayores discapacidades y que tienen baja funcionalidad. ¿Sí? Con esto quiero terminar esta pequeña introducción. Vamos a escuchar a grandes expertos hablándonos de los diferentes puntos, de las diferentes ideas que acabo de esgrimir de manera introductoria, y les agradezco mucho su atención a estas palabras. Gracias y que disfruten mucho el curso del trastorno del espectro autista.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Carrizosa y continuando con el taller del abordaje de los trastornos de espectro autista, el día de hoy les voy a platicar sobre lo que son los factores de riesgo, las señales de alarma que vamos a ver en los pacientes y cuáles son las pruebas de tamizaje que se van a realizar a los niños. Primero les quiero comentar que desde 1943, cuando Kanner fue de las primeras personas que empezó a platicar sobre lo que era el padecimiento, él ya hacía la sospecha que la causa del autismo era asociado a una herencia. Sin embargo, pues había algunas hipótesis psicoanalíticas que más bien se enfocaban sobre la parte social, sobre la parte de la interacción de la madre hacia su hijo. Y ellos atribuían el padecimiento principalmente a aquellas madres que eran poco afectivas con los niños. Entonces les llamaban madres frías. Para 1970, ya mediante algunas observaciones en gemelos, se vio que sí había una sospecha genética para el padecimiento, ya que dentro de una familia de gemelos, ellos presentaban los mismos síntomas del trastorno espectro autista. Ahora sabemos que existe una combinación de factores, tanto de medio ambiental como factores genéticos, que van a ser los que condicionen parte de los síntomas autistas. Bueno, vamos a ver primero lo que son los factores ambientales. Vamos a tener algunas enfermedades maternas que son las que pueden llegar a condicionar la aparición del trastorno. Madres que tienen problemas inmunitarios y que requieren tratamiento farmacológico, aquellas madres que están poco nutridas por deficiencia de vitaminas, las que tienen alergias alimentarias como la intolerancia al gluten, por ejemplo, aquellas que llegan a tener problemas de mala absorción intestinal, problemas tiroideos, la obesidad y la diabetes son los que más frecuentemente se han detectado. Cuando tenemos alguna complicación en el embarazo, por ejemplo, si hablamos de una infección congénita por rubiola, esto también puede llegar a asociarse. Si la madre es alcohólica y el feto desarrolla un síndrome alcohólico fetal, es otro de los riesgos presentes. Cuando la madre está embarazada y hay la necesidad del uso de fármacos antiepilépticos, sabemos que algunos son causantes de malformaciones y pues también del espectro autista. Entre los fármacos antiepilépticos que más frecuentemente se llegan a encontrar, el ácido valproico es el que más problemas llega a causar. Por eso a las mujeres en edad reproductiva no se los recomendamos. Cuando las madres utilizan misoprostol, también es otro factor de riesgo. Si la madre está expuesta a materiales tóxicos, por ejemplo, plomo o mercurio, esta asociación con el plomo viene también en relación al lugar de residencia. Aquellas ciudades grandes como nuestra Ciudad de México, como China, por ejemplo, que son ciudades muy contaminadas, pues los niveles de plomo en sangre se llegan a encontrar muy frecuentemente. Viendo el lugar de residencia, también se menciona que la exposición a radiaciones electromagnéticas o incluso el uso excesivo de teléfonos móviles es otro de los factores. La edad paterna es una condición que también se ha ido estudiando porque entre más grande sea el padre, mayor riesgo existe. Se menciona que aumenta el riesgo por cada 10 años de edad de los padres. Las metabolopatías que de repente podemos llegar a encontrar, que son enfermedades prácticamente raras, como la leucodistrofia metacromática, algunas mucopolisacaridosis como la enfermedad de San Filipo o la fenilcetonuria, son otros de los factores de riesgo que existen. Entonces, como platicaba, pues también la genética ha cobrado como mucho auge o mucha importancia para poder hacer la determinación de las causas del autismo. Vamos a encontrar que existen ciertos síndromes que frecuentemente podemos ver nosotros en la consulta, como es el síndrome de X frágil, el Prader-Willi, el Angelman, el síndrome de Rett, el síndrome de Down, el síndrome de Noonan. Son síndromes que se van a asociar también al autismo. Y si nosotros tenemos un paciente que empieza con las características y tiene un hermano ya diagnosticado con trastorno espectro autista, la sospecha es mucho más alta. Entonces, actualmente existen diferentes maneras de poder determinar cuál puede ser la causa y cuál puede ser la consecuencia de que exista alguna alteración genética. Más adelante dentro del taller hay una persona especializada que les va a poder hablar más ampliamente sobre esto.
Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, en este esquema, lo que es las variantes que se van a encontrar. Por ejemplo, nosotros tenemos padres sanos. Si el papá tiene una mutación aislada y la madre también tiene una mutación aislada, estos papás, al combinar su material genético, tienen un riesgo del 50% de tener hijos con un trastorno espectro autista. También las mutaciones de novo son causas muy frecuentes, entonces si nosotros tenemos una mutación de novo, el 25% de los hijos puede llegar a desarrollar el trastorno. Vamos a ver también cómo hay aneuploidías que cuando están presentes, por ejemplo, las monosomías o las trisomías, que más conocemos nosotros es la trisomía 21, también se van a asociar al trastorno espectro autista. En la trisomía 21, por ejemplo, un simple estudio de cariotipo puede llegar a determinar si está presente o no esto. Y también hay algunas asociadas tanto al X o al Y. Entonces, aquí se utilizan otro tipo de técnicas como lo que es el microarray. Vamos a ver que también cuando existe una variante numérica de las copias de los genes, por ejemplo, si tenemos una deleción y el gen se acorta, o si existe una duplicación y el gen se alarga, entonces va a dar diferentes manifestaciones. En un mismo cromosoma podemos encontrar tanto una deleción como una duplicación, y cuando esto sucede, lo que nosotros vamos a ver es la aparición de diferentes características clínicas en el paciente. Puede ser que exista microcefalia, macrocefalia, obesidad, problemas del desarrollo, etc. Entonces, nosotros vamos a tener una concordancia de los gemelos aproximadamente entre el 50 y el 80%. Entonces, también se menciona que dentro del autismo va a haber un autismo que es de tipo sindromático y este se va a presentar en el 10%. Y vamos a tener también un autismo asociado a alteraciones cromosómicas, que lo vamos a ver en un 5%. Entonces, cuando nosotros dentro de el abordaje vemos que el paciente tiene ciertas características, por ejemplo, hablando del síndrome de X frágil, también la expansión en la repetición de los trinucleótidos, en este caso, por ejemplo, en el triplete CGG, cuando tienen más de 200 copias metiladas de este gen, entonces lo que vamos a encontrar es el síndrome del X frágil. Este lo vamos a determinar mediante pruebas de PCR. Estos niños tienen ciertas características asociadas también a un retraso intelectual y a comportamientos autistas. Vamos a ver también que cuando tenemos inserciones o deleciones de los nucleótidos dentro de un gen y este gen es muy importante para la formación de ciertas proteínas, ¿qué es lo que va a suceder? La proteína se va a detener en su producción o puede hacerse una proteína defectuosa. Y entonces aquí lo que podemos ver también pueden ser inserciones o pueden ser sustituciones cuando vamos a ver variantes de nucleótidos únicos. También existen las pruebas específicas para poder determinar esto. En este esquema lo que les quiero comentar, pues bueno, cómo viene la combinación tanto del factor ambiental como el factor genético. Y dentro de los factores que ya habíamos visto, pues la edad paterna o materna en el momento del embarazo, si hubo un periodo genésico corto entre un bebé y otro, si la mamá es obesa o tiene diabetes, si estuvo expuesta a ciertas sustancias, lo que decía, fármacos antiepilépticos o algunos broncodilatadores, por ejemplo el salbutamol, o si fue un nacimiento prematuro, o si existe durante el parto datos de hipoxia o de trauma, los pacientes ya tienen el factor ambiental. Dentro de lo que es el desarrollo normal del sistema nervioso, este cuadro corresponde al embarazo y corresponde a la etapa postnatal. En el embarazo vamos a ver que dependiendo la etapa gestacional va a aparecer una serie de secuencias del desarrollo cerebral en donde vamos a ver primero la neurulación, la proliferación neuronal, la apoptosis neuronal. La apoptosis va a durar desde las etapas del primer trimestre hasta la edad aproximadamente de los 5 años. Vamos a ver también cómo
existe la migración neuronal. Esta se va a presentar más o menos a mitad del embarazo, a final del embarazo. Vamos a ver la sinaptogénesis, vamos a ver también una poda sináptica y lo que es la mielinización. Tanto la poda sináptica, la sinaptogénesis y la mielinización son procesos que empiezan en el embarazo y más o menos terminan alrededor de los 5 años de vida. Entonces, si nosotros dentro del proceso del embarazo estamos teniendo la expresión de un gen anormal, que es un gen que es muy importante, por ejemplo, para la organización cromática o para la regulación de la transcripción, el proceso del desarrollo normal se va a afectar y esto nos va a llegar a condicionar una normalidad tanto en la apoptosis neuronal, que se considera normal, que es un proceso normal y es un proceso regulado. También vamos a encontrar alteraciones en la poda neuronal. Si esto no sucede dentro de la formación del embarazo y persiste más allá del nacimiento del niño, el balance que existe o que debería de existir se pierde. Y esto va a llegar a condicionar que se formen conexiones neuronales anómalas que no van a ser efectivas para ciertas funciones neuronales del niño. Entonces, la expresión genética se va a dar en el embarazo, las alteraciones neuronales se van a presentar en el embarazo, pero su manifestación en el primer año de vida, aunque es una manifestación poco frecuente, se pueden empezar a ver a partir de los 6 meses, pero van a estar presentes a partir del año de vida hasta la edad de los 5 años, en donde se supone que podemos hacer ya un diagnóstico mucho más certero de autismo. Y pues, ¿cuáles son las áreas que se van a afectar principalmente? Lo que es el área prefrontal de la corteza cerebral, las áreas temporales. Si nosotros hacemos como una revisión de esto, pues son las áreas principales tanto para lo que es las cuestiones cognitivas, las cuestiones emocionales, también la amígdala está involucrada. Entonces, al tener funciones anormales, entonces van a ser lo que nosotros vamos a ver dentro de las características de nuestros niños autistas. Y se menciona que, bueno, existen más de 200 mutaciones, más de 200 variantes genéticas que van a condicionar este padecimiento. No siempre va a ser un padecimiento que va a venir solo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una duplicación en el cromosoma 1q21.1, vamos a encontrar que el niño no solamente va a tener trastorno espectro autista, también puede tener macrocrania, macrocefalia, crisis epilépticas, datos de esquizofrenia, discapacidad intelectual y algunas alteraciones a nivel esqueléticas. Si existe una mutación específica, una duplicación también a nivel genético, podemos encontrar otro tipo de síndromes diferentes. Entonces, algunos de estos síndromes se van a asociar también con la presencia de crisis epilépticas. Cuando nosotros vemos que el gen mutado es el SCN2A, y que la alteración principalmente va a estar en la locación 2q24.1.3, vamos a tener que el niño va a desarrollar una encefalopatía epiléptica con una discapacidad intelectual y también un trastorno espectro autista. Entonces, las señales de alerta, como les comento, no siempre las vamos a encontrar cuando el niño es muy pequeñito, porque las funciones básicas del desarrollo las vamos a ir viendo conforme los niños van avanzando. Pero vamos a ver que nuestros pequeñitos lo que van a llegar a presentar aquí van a ser alteraciones de tipo afectivo. Son niños que de repente no les gusta mucho el contacto físico, los besos de mamá, no se alegran tanto cuando ven a mamá o a papá, van a tener una falta de respuesta a su propio nombre. Hay padres que refieren que piensan que el niño no escucha porque le hablan por su nombre y el niño no voltea a verlos. Va a haber una falta de imitación, disminución de la comunicación tanto verbal como no verbal. Un niño que a la edad de los 9 meses no tenga balbuceo, pues es un niño que tiene un riesgo. Cuando los niños a la edad de los 16 meses no dicen palabras, el riesgo es mucho mayor. Si nosotros vemos que el paciente presenta un retraso del desarrollo psicomotor, comportamientos repetitivos inusuales, los movimientos de la mano, el ver, por ejemplo, hacia el techo, el girar constantemente, son datos que nos tienen que alertar. La ausencia del juego simbólico alrededor de la edad de los 18 meses también es otra de las características. La poca atención visual. Hay niños que pueden tener muchísimos juguetes llamativos, con sonidos, con luces, y prefieren jugar con cosas tan básicas como es una caja,
unos alambres, etc. Las variaciones temperamentales también son otro foco de alerta que nosotros vamos a encontrar. Niños que al mínimo estímulo se irritan fácilmente, que son niños que no duermen adecuadamente, que tienen rabietas tan inusuales, pues bueno, forman parte de los datos de alarma. Y la poca tolerancia al cambio, cuando, no sé, están acostumbrados, por ejemplo, a dormir con nosotros en la cama y los queremos pasar poco a poco a su cuna, son niños que no se adaptan tan fácilmente al cambio. Bueno, dentro del estudio y del abordaje para estos niños, pues bueno, vamos a tener 3 niveles de atención, los cuales se van a ir dividiendo. En el primer nivel vamos a ver que la vigilancia del desarrollo del niño la puede dar el médico general o incluso el médico pediatra, y hay algunos programas establecidos por diferentes instituciones que se les llama programas de niño sano, en donde se tiene que ir viendo el desarrollo del paciente. Aquí podemos utilizar escalas sencillas que se pueden aplicar en el consultorio, y nosotros vamos a ir aplicando esta evaluación. Se recomienda primero a la edad de los 9, a la edad de los 18, a la edad de los 24 y a la edad de los 30 meses. Vamos a encontrar aquí, dentro del primer nivel, podemos encontrar algunos niños que tienen grupos de riesgo porque nacieron prematuros, porque hubo asfixia al nacimiento, porque a lo mejor son niños que ya tienen un hermano con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Entonces, la Academia Americana de Pediatría recomienda hacer este cribado de TEA en los niños a la edad de los 18 a los 24 meses, y la Academia Americana de Neurología y la Sociedad de Neurología Infantil recomiendan hacer la vigilancia de rutina en todos los niños de riesgo mediante algunas escalas como serían el chat, que más adelante les voy a platicar de qué se trata. Cuando nosotros ya vemos el paciente con un riesgo que está presente, vamos a pasar al segundo nivel, en donde ya tenemos que hacer una detección más específica del trastorno espectro autista, cuando este niño ya lo detectamos como de riesgo. Entonces, en este segundo nivel nosotros ya podemos aplicar la escala de chat. Esta escala son una serie de preguntas que se les hacen a los familiares. Cuando nuestro chat M, por ejemplo, que es la versión modificada, da un puntaje de 3, en realidad no necesitamos como tal un seguimiento que nos pueda preocupar porque no hay como algún riesgo adicional. Sin embargo, cuando el chat M nos da una puntuación de 3 a 7, vamos a tener que utilizar la parte de riesgo, de la misma evaluación, la que se enfoca al riesgo y la que es de seguimiento. Si esta también nos da un puntaje alto, entonces tenemos ahora sí que irnos a lo que es una revisión con el especialista para poder hacer el diagnóstico. Si nuestro chat inicial nos da un puntaje mayor de 8, entonces nos vamos directamente a la evaluación completa del paciente para hacer el diagnóstico de trastorno de espectro autista. Y ya en el tercer nivel, pues entonces ya se hace mediante un equipo multidisciplinario de neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, incluso psiquiatras, que vamos a hacer lo que es la evaluación diagnóstica para poder implementar ahora sí estrategias de tratamiento y poder ayudar a que los niños avancen. Entonces, ya que el niño llega con nosotros, pues tenemos que hacer lo que siempre se recomienda, la evaluación clínica, poder hacer el interrogatorio de todos los antecedentes, hacemos una entrevista con los padres. Cuando el niño tiene un cuidador, una nana, o es un pequeñito que va a una guardería, lo ideal es también hacer la parte interrogatoria con los cuidadores del pequeñito, ya que muchas veces los padres no están tanto tiempo, mientras el cuidador sí observa cómo el niño está interactuando con los otros pequeñitos de la guardería, por ejemplo, ¿no? Entonces, el obtener la información del comportamiento comunitario es muy importante. Cuando los niños son un poco más grandes y ya van a la escuela, tenemos que hacer pedir reportes escolares, hacer el examen médico completo, buscando lesiones en la piel, malformaciones, datos de dismorfia, etc. Entonces, la parte de los hitos del desarrollo para nosotros es básica.
Los estudios que aquí también se recomiendan, pues van a ser variables, no todos los niños les vamos a hacer resonancia magnética o estudio de electroencefalograma, solamente aquellos que, por ejemplo, no sé, tuvieron crisis febriles en etapas tempranas, aquellos que tienen antecedente de personas de primer y segundo grado con epilepsia, niños que tienen problemas para dormir, para conciliar el sueño, podemos solicitar un estudio de electroencefalograma. Si vemos lesiones en la piel, para descartar algunos padecimientos, por ejemplo, el complejo de esclerosis tuberosa, podemos pedir resonancia magnética. El tamiz metabólico para buscar también alteraciones a este nivel, la evaluación genética que actualmente es como básica dentro del abordaje del espectro autista, y vamos a también hacer algunas pruebas que ya están estandarizadas por edad y por características clínicas, que pueden ser encuestas directamente hacia los familiares o algunas pruebas que ya son de tipo observacional, como a continuación lo vamos a platicar. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el tamizaje. Para esto nosotros vamos a utilizar, como ya previamente les había comentado, pues varias escalas que actualmente están validadas dependiendo la edad del paciente y las características que el paciente tenga. Entonces, les voy a empezar a platicar, por ejemplo, con la escala de Infant Toddler Checklist. Esta va a evaluar lo que es el perfil de desarrollo, va a reconocer alteraciones tanto de la comunicación como del lenguaje del paciente. Se va a aplicar a niños de 6 a 24 meses. Vamos a tener aquí que se van a evaluar 24 ítems o son 24 preguntas, en donde se investigan las emociones, la comunicación, las gesticulaciones, los sonidos, las palabras, el uso de objetos, el entendimiento de las palabras, y más o menos el tiempo que nos va a llevar la aplicación a la prueba van a ser de 5 a 10 minutos. Un puntaje menor de 10 nos va a dar un retraso en la comunicación. Entonces, vamos a ver que tiene una sensibilidad del 78% y una especificidad del 84%. Vamos a tener también la que principalmente utilizamos, que es la CHAT, la Checklist for Autism in Toddlers. En esta es la más antigua que se tiene. La CHAT simple fue realizada inicialmente por los profesionales y se utilizaba para el diagnóstico del autismo entre edades de los 18 a los 24 meses, pero tenía una sensibilidad muy baja. Entonces vino la que es la modificada, la CHAT-M, en donde la sensibilidad y la especificidad va a ser más alta. Aquí van a ser 20 preguntas y estas ya pueden ser respondidas por los papás. Vamos a tener que la de seguimiento, que es la que nos evalúa tanto el riesgo como el seguimiento. Cuando ya vimos que el puntaje es alto en la CHAT-M, pues bueno, la idea es aplicar la siguiente, la RF. Y vamos a tener también la CHAT-23, que esta es una versión china, en donde se van a evaluar 23 ítems y se aplica para pacientes de edades entre los 16 a los 36 meses. Para la modificada, el cuestionario es simple, se hacen preguntas y se responde si sí o no. Y va a ser una observación semiestructurada del niño. Nos va a dar niveles de señalamiento protodeclarativo, que quiere decir cómo es la manera de que el niño se comunica mediante ciertos manierismos o señas con su padre. Y nos va también a dar un monitoreo de la mirada y lo que es también el juego simbólico. La sensibilidad es del 91% y la especificidad es del 99%. Tiene un valor predictivo positivo del 58.8, por lo tanto es la más utilizada. Luego tenemos también la ABC, que es la que evalúa parte de lo que es el comportamiento, va a identificar pacientes con trastorno del espectro autista, pero que los va a diferenciar de otros trastornos del desarrollo. Esta tiene 57 ítems, donde vamos a explorar lo que es el comportamiento sensorial, las habilidades comunicativas, el comportamiento relacionado a objetos, el lenguaje corporal y comportamientos sociales y adaptativos. Tiene una sensibilidad del 77% con una especificidad del 91%. Tenemos CARS. CARS es la Childhood Autism Rating Scale.
que reconoce pacientes con trastorno espectro autista a la edad de los 24 meses. Van a ser 15 ítems que se van a realizar por parte del especialista. Va a valorar lo que es la severidad del autismo, si es leve, moderado, grave o si de plano el paciente no es autista. Se aplica en un periodo de 30 a 40 minutos, tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 87%. Vamos a ver también que tenemos el síndrome del Asperger en la niñez. Se aplica en niños de entre los 5 y los 11 años. Son 37 ítems autollenables. Va a identificar dificultades sociales y de comunicación. Vamos a tener la primera parte, que es el CAS 1 en niños de 5 a 9 años y el CAS 2 para chicos de 12 a 14 años. Y cuando tenemos puntajes arriba de 15, pues entonces se considera que es un factor de riesgo para Asperger. La sensibilidad es del 100% y la especificidad del 97%. Vamos a tener otra, que es la First Year Inventory, que es para niños de 12 meses, donde van a haber 63 ítems. Vamos a ver en esta, se explora lo que es el enganchamiento socioafectivo del paciente, la orientación social, la comunicación abierta, el proceso sensorial, la comunicación expresiva, la reactividad, los comportamientos repetitivos, los patrones regulatorios. Esta escala sería muy buena, sin embargo, actualmente pues solamente se utiliza para fines de investigación. Para pacientes adolescentes y adultos tenemos, por ejemplo, la ASDS, que es la Asperger Syndrome Diagnostic Scale. Esta nos va a diferenciar del síndrome de Asperger de otros trastornos del desarrollo. Son 50 preguntas, que igual solamente la respuesta es sí o no. Se aplica en pacientes de los 5 a los 18 años. Evalúa el comportamiento cognitivo, comportamientos maladaptativos, evalúa el lenguaje, los comportamientos sociales y sensitivos motores. Se va a aplicar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Tenemos GATS. GATS se utiliza todavía en algunos centros de atención para pacientes con trastorno espectro autista. Es la Guillain-Asperger's Disorder Scale. Esta va a diferenciar a niños, adolescentes y adultos jóvenes con otros problemas del desarrollo. Son 32 ítems. En la segunda parte, la GATS 2, va a haber 42 ítems y se va a aplicar entre niños de 3 a 22 años. Tenemos otra que es el cuestionario del espectro autista, en donde va a evaluar tanto trastorno espectro autista como Asperger. Son 27 preguntas, también se puede empezar a hacer a partir de la niñez de los 7 a los 16 años. Tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 86%. Y bueno, finalmente tenemos dos escalas, la DBC-ASA, que esta principalmente evalúa lo que es el comportamiento también dentro del espectro autista en niños de los 4 a los 18 años y lo va a diferenciar de otros trastornos del neurodesarrollo. Y para los adultos, pues está el Autism Spectrum Quotient, que pues bueno, prácticamente la llenan los pacientes. Entonces, como podemos ver, estas escalas son de tamizaje temprano para poder nosotros, a partir de la edad desde los 12 meses, empezar a investigar, a darle el seguimiento a los niños que tienen los riesgos. Normalmente el promedio de aplicación de muchas de estas pruebas son de 5 a 10 minutos. La más utilizada, como les comento, es la CHAT-E. Muy bien. Entonces, ya que tenemos que los factores de riesgo, cuando aplicamos las pruebas que previamente mencioné, el factor de riesgo es alto, entonces nos vamos a ir a las pruebas confirmatorias o que se les llama estándar de oro. En estas pruebas vamos a tener tanto lo que es la ADI y lo que es el A2. Son pruebas que se pueden aplicar entre los 12 meses a los 2 años aproximadamente. El ADI normal se aplica a partir de los 2 años. Y son pruebas que ya son los estándares de oro para poder hacer el diagnóstico del autismo. Si nosotros aplicamos tanto la prueba de ADI, que es la de entrevista, la prueba de A2, que es la observacional, y le anexamos una prueba de CARS, entonces vamos a tener un nivel de sensibilidad y especificidad mucho más elevado para poder hacer el diagnóstico del autismo. Entonces,
Para la aplicación tanto de ADI como de ADOS, tenemos de tener un personal médico que esté capacitado para poder aplicar las dos pruebas. La primera, lo que es el ADI, vamos a hacer la entrevista con los padres. Vamos a poderla utilizar a partir de la edad de los 18 meses en adelante hasta la adultez. Y esta versión, la ADR, va a ser más corta que la original, que tenía muchos más ítems. Va a explorar la comunicación, el lenguaje, las conductas estereotipadas, los trastornos cualitativos de la conducta. El tiempo más o menos de administración puede ser de 1:30 hasta 3 horas y la vamos a complementar con la observacional. Entonces, para la A2, aquí lo que vamos a utilizar son ciertos patrones de juego para poder investigar mucho más a fondo y poder exaltar algunas de las características autistas del niño. Entonces, esta se aplica entre 30 a 45 minutos dependiendo de la tolerancia del paciente. Vamos a evaluar aquí conductas tanto restrictivas como repetitivas, como de interacción social y de comunicación. El A2-2, que es la siguiente versión, se va a usar en niños a partir de la edad de los 12 meses. Entonces, también vamos a tener dentro del taller con la doctora Beatriz Romo, cómo se están, se van a presentar algunos videos en donde se les va a explicar cómo se aplican estas pruebas, cuál es el resultado que se obtiene de los pacientes y cómo es que estas pruebas están validadas. Y bueno, no son las únicas pruebas que vamos a utilizar. Si nosotros vemos que nuestros niños van a presentar ciertas comorbilidades, porque es muy difícil que un paciente con un trastorno de espectro autista simple y sencillamente desarrolle el autismo, vamos a tener también problemas de ansiedad, trastornos del sueño, problemas del aprendizaje, retraso del desarrollo, etcétera. Si nosotros tenemos la necesidad de utilizar escalas del desarrollo, dependiendo la edad del paciente, podemos utilizar la escala de Bailey o la escala del desarrollo de Battelle, o incluso la escala de Denver, que también es como muy fácil de aplicar. Esta nos puede dar un panorama si el trastorno espectro autista viene asociado con un retraso del desarrollo. Si ya tenemos problemas del aprendizaje, dependiendo la edad del paciente, podemos utilizar WIPSI-3 o WIS-R. Y aquí ya nos daría el diagnóstico de trastorno espectro autista junto con una discapacidad o un retraso mental. Y si vemos que el paciente aparte tiene características de inatención, hiperactividad, impulsividad, podemos aplicar otro tipo de escalas para valorar y diagnosticar lo que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, el diagnóstico en sí va a tener cinco pautas que son muy importantes. La primera de ellas, el poder detectar los signos de alerta, que entre más temprano lo detectemos y entre más temprano intervengamos para el paciente va a ser mucho mejor. Lo segundo es realizar pruebas de cribado, que son las que ya mencioné, que pueden ser utilizadas y pueden ser llenadas desde los familiares o incluso por nosotros, para poder ver si el puntaje es alto, irnos ahora a las pruebas confirmatorias, como ya les mencionaba, ADI-ADOS, y diagnosticar también las comorbilidades es súper importante. Muchas veces la intervención que se da va dirigida tanto para el espectro autista como para el manejo de las comorbilidades. Y el diagnóstico etiológico es básico para poder tener como una visión mucho más amplia, un panorama mucho más amplio, el poder saber qué riesgo esa familia tiene de tener incluso otro hijo con trastorno de espectro autista. Entonces, aquí les voy a presentar unos videos. En estos videos, en este primer video, por ejemplo, se le hace una pregunta a los familiares de cuándo fue la primera vez que ellos vieron que su niño no era normal. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que responden. Sí, porque fue cuando empezó a caminar en puntitas. Cuando nació Victoria también dejó de hablar, que nosotros creímos que había sido por eso, porque había llegado la hermanita. Lo veíamos que de repente aleteaba con sus manos. Le hablábamos y ya no nos volteaba a ver. Ahorita ya le hablamos y ya voltea, pero de más chico le hablábamos y no nos hacía caso. Bien, entonces estos papás nos comentan
que ellos asociaron el problema cuando nació la hermana del niño, en donde el niño empezó a caminar de puntas, en donde tenía ciertos movimientos estereotipados de las manos y pues no hablaba, no se comunicaba con ellos. Entonces, ya desde ahí el niño ya tenía más o menos un año, un mes de vida, ¿sí? En este siguiente video les voy a mostrar, es importante que lo escuchemos por los sonidos que el niño hace, cómo es el comportamiento de un niño cuando estamos haciendo la prueba de A2. Vamos a verlo. Es un video muy cortito, en donde nosotros podemos ver a un niño sentado en el suelo con múltiples juguetes, pero el niño en realidad no le llama la atención ni el carrito, ni los platos que están ahí. Simple y sencillamente agarra los cubos y los empieza a alinear. Este niño ya tiene una edad cercana a la edad de los 4 años, que es cuando los síntomas se van a ver mucho más presentes. Y ya en el último video que les voy a mostrar, es como es parte del comportamiento de este pequeñito cuando le ponemos burbujas. Vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, aquí observamos cómo el niño está sentado en el suelo, tiene a un lado una cobijita, se le avientan las burbujas y normalmente un niño lo que hace es levantarse e ir corriendo tras la burbuja y tratar de agarrarla o de romperla. El niño la ve, no la observa, agarra sus manitas, empieza a jugar, de repente agarra su cobija y se va arrastrando por el suelo hacia la mamá, agarra la mano de la mamá y la lleva hacia la puerta que el niño quiere abrir. Entonces, esto es parte de lo que nosotros vemos como muy frecuentemente en el momento que hacemos este tipo de pruebas. Y pues bueno, las pruebas son como más largas. Más adelante, tanto la doctora Diana Flores como la doctora Betty Romo les van a presentar videos que son mucho más, que dan unos ejemplos mucho mejores para poder ver esto. Y bueno, con esto concluyo mi plática. Espero que sigan disfrutando del taller. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a continuar dando unos ejemplos de cómo podemos pasar el MCHAT en el consultorio. Como ya nos había comentado la doctora Nancy, bueno, es una prueba de tamizaje que es recomendada por la Academia Americana de Pediatría y que es muy importante que la apliquemos en estas evaluaciones del desarrollo que hacemos a nuestros pacientes y más en aquellos en los que los padres tienen alguna inquietud en algún atraso en el lenguaje o alguna dificultad en la parte social. Entonces, es una prueba muy rápida y la podemos utilizar en niños de 18 a 24 meses, con el cual podemos disminuir el tiempo entre que tenemos la sospecha a que iniciamos la intervención. Y bueno, son 20 preguntas, que es lo que vamos a ver ahora en los videos. Es una mamá que nos está apoyando respondiendo el cuestionario de su pequeño de 24 meses y la idea es explicarle a los padres que contesten lo más honestamente posible porque el diagnóstico nos va a favorecer tener la terapia adecuada para el pequeño y que si lo ha visto 1 o 2 veces, considere que en realidad no lo ha logrado el niño. Una cosa es que yo lo veo que lo hace hoy, pero otra cosa es que el niño lo generaliza y lo hace constantemente y en varios lugares.
Entonces vamos a ver este video que les comentaba. Es un pequeñito, un varón de 24 meses. Los papás detectaron el inicio de los síntomas a los 18 meses y empezaron a consultar a su pediatra para que les ayudara a identificar si esto estaba dentro de lo normal. Vamos a empezar. Le voy a dar este cuestionario para que me ayude a llenarlo. Son unas preguntas de acuerdo a lo que ha observado en su niño. Y vamos a tratar de contestar en lo que sea más habitual que ocurre dentro de un mes. ¿Sí? Lo que más han visto y lo que más les ha llamado la atención. Si tienen dudas, las dejamos sin contestar y al final nos verificamos. Aquí es importante que se den una pausa en lo que los padres contestan el cuestionario, que ustedes también aprovechen el tiempo para interactuar con el pequeño y de esa manera sea más fácil para ustedes pasar la segunda evaluación, que es la revisión, preguntándole a los padres, ¿esto que usted respondió es lo mismo que yo vi? ¿O me puede dar un ejemplo? Entonces, yo les recomiendo mucho que aprovechen mientras contestan los padres, ustedes interactúen con el pequeño. Vamos a ver ahora un segmento del niño. Hola, 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 ¿vamos? Se cae la leche. Mira. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Jugamos con este. Vamos con este. Mira, tengo burbujas. Mira. Burbujas. Burbujas. ¿Quieres más burbujas? Yo te hago burbujas. Burbujas. Mira. Más burbujas. Vamos a empezar. Le voy a dar Bueno, aquí como pudieron observar, la evaluación también la pueden hacer con las mismas preguntas del MChat. Pueden pueden hablarle al niño por su nombre para ver si le responde. Pueden buscar que el niño los mire a la cara. Pueden ver si el niño señala, si el niño responde cuando ustedes le señalan algo. Pueden mirar si el niño tiene habilidades motoras, cómo camina, si le gusta trepar, si es sensible a algunos ruidos, si tiene interacción con ustedes, si hace conductas repetitivas, para que de esta manera cuando ustedes regresen a corroborar con la madre
las respuestas que ha dado, sea mucho más fácil que ustedes la vayan orientando. Entonces ahora vamos a ver las respuestas de la mamá. Bueno, vamos a verificar las preguntas. Me dice que cuando indica algo al otro lado de la pieza, él no responde. ¿Me podría dar un ejemplo cómo es que le llama? Y si es que desde la niña. Por ejemplo, le digo, Raúl, galleta. Hay veces que sí voltea a ver, pero hay veces que no. Entonces, como no es frecuente, el funcionario dice que ¿Qué le pasó? Muy bien. ¿Alguna vez se ha preguntado si es sordo? ¿Él tiene tamiz auditivo o estudio de potenciales de oído? tiene tamiz auditivo normal, pero muchas de las veces lo hemos llamado por su nombre y no voltea. Entonces, pues nos ha quedado la duda de que si escucha o no escucha bien. ¿Su hijo juega o hace juegos de fantasía o imaginación? ¿Alguna vez han visto que puede llevarse una taza a la boca para hacer como si tomara agua? O a lo mejor hacer como que arrulla un muñeco, o hacer que toma una cuchara y come algo aunque no haya alimento. No. Okay. ¿Alguna vez han visto que hace movimientos con los dedos no? ¿Con las manos hace algo? Con las manos aletea, no sé si. Con los dedos no. Eso hace. Ahora yo no he visto que corre y mueve las manos y también a veces hace así con sus orejas. ¿También lo hace en casa? Sí, también. Aún no señala. Tenemos dos formas de señalar. Una es señalar para pedir y otra es señalar para decir, mira lo que está ahí. Ahora me ha respondido que cuando invitan a algo, él no voltea. O sea, él si necesita algo, es nada más la mirada fija hacia él. No señala para pedir. Y responde cuando ustedes le señalan, cuando ustedes le pueden mostrar algo. Ahí. Y cuando ustedes apuntan, él dirige la mirada justo a lo que apuntan o puede perderse en el espacio en el que ustedes están apuntando. No, sí dirige la mirada hacia el objeto y decide hacia Ok, cuando está cerca de otros niños, me ha puesto que no muestra interés. ¿Me podría dar un ejemplo que pasa si están en el parque o en la sala de espera y hay más? Generalmente los niños inclusive han intentado como acercarse y él mirarlos, los observa y sale. No juega ni con pasos. Tampoco responde. Solamente lo mira, lo observa. Cuando le llaman por su nombre me decía que no responde. ¿Qué tanto? ¿Cuántas veces le tienes que hablar para que escuche? Hasta 3 veces. 3 veces. ¿Alguna vez han tenido que ir a moverle el brazo o hacer algún otro ruido para que cuando ustedes le sonríen, él les corresponde la sonrisa. Oh, se cae. Imita movimientos que ustedes le hagan. Por ejemplo, si le dicen, vamos a cantar las ruedas del autobús, él puede mirarlo y hacer el mismo movimiento. Nos mira, pero no nos imita. Aún no. ¿Algún otro movimiento que le hayan enseñado a hacer? Como aplaudir, sí. Okay. Sí, pero por ejemplo, hola, eso es todavía no. Muy bien, bueno, hasta aquí acabamos el video, solo es un ejemplo y ahora les voy a mostrar las puntuaciones que nos da la mamá.
Entonces, esta es su hoja tal cual. Yo les recomiendo que siempre se las den, le pidan a la mamá que sea ella quien ponga el nombre, la edad y que la firme al final y que ustedes hagan una corroboración, puede ser sobre la misma o sobre la que emite el mismo MChat para corroborar los datos. Entonces, aquí si sumáramos la puntuación que nos dio la mamá, tenemos 9 puntos que decíamos que para considerarlo de bajo riesgo es de 0 a 2, para considerar un moderado riesgo y aplicar la segunda parte sería de 3 a 7 y considerarlo como un alto riesgo es cuando tenemos más de 8 puntos. En este caso tenemos 9, por lo cual de todos modos hacemos la verificación, ¿sí? Este es el puntaje de verificación en el cual algunas preguntas, como vieron, yo corroboraba con la madre y en algunas también, que bueno, no salieron en la entrevista, pero ella me decía, por ejemplo, que sí la veía a los ojos, pero en realidad mira brevemente. Hay todavía muchas dificultades cualitativas en la mirada, por lo cual entonces no cumple con los criterios y sería que no pasa. Sí, contamos los que yo hice de revisión, sumamos 12 puntos. Por eso es muy importante corroborar con los padres lo que ellos han contestado. Muy bien, bueno, como vimos, con la puntuación que nos dio la madre, que fueron 9, y con la puntuación corroborada fueron 12 puntos. Por lo tanto, el niño queda clasificado en alto riesgo y lo que requerimos es un seguimiento estrecho, tanto para llegar al diagnóstico como iniciar la intervención mientras se va dando el diagnóstico, puesto que es un niño muy pequeño y entre más pronto iniciemos la intervención, eso lo va a beneficiar. Esperemos que esta presentación de tamizaje haya sido de su agrado y terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana en la siguiente presentación de este bonito taller.